cardiaco es el sistema que está conformado por las células del nodo sinusal, escuchen bien, las fibras internodales, ¿sí? Silencio, por favor, el nodo auriculoventricular, el haz auriculoventricular o tronco del haz X, si quieres tomarlo, tronco del haz X, ¿ya? Las ramas del haz X, las ramas izquierda y derecha del haz X, ¿sí? La rama izquierda se divide en dos, una anterior y una posterior, y todo termina en las fibras de Purkinje. En realidad, este es el sistema de conducción cardíaca. Otro elemento que habíamos destacado es que este sistema, ¿sí? Tiene un mecanismo de autoexcitación, autodespolarización, si quieres tomarlo, autodespolarización, ¿sí? Pero en este caso el nodo sinusal es el que lleva el mando del corazón. Por eso de ahí se llama, se dice que un electrocardiograma y un corazón tiene un ritmo sinusal. Cuando lleves el ritmo, si pasen, ritmo sinusal. Este es el ritmo sinusal, ¿ok? ¿Ya? Ahora, todo esto se caracteriza por lo siguiente. Si bien todas ellas tienen capacidad de despolarizarse solitas, porque ahorita les voy a explicar cómo lo hacen, ¿ya? Pues en realidad estas se despolarizan al ritmo del primero que se despolariza. Entonces eso se llama supresión por sobreestimulación. ¿Qué significa? Este que se despolariza antes suprime a los demás. Entonces, ¿qué significa? Este es el que va a mandar a las demás células y no va a dejar que ellas se despolaricen antes. Entonces eso se llama supresión por sobreestimulación. Ese es el mecanismo. No necesitas saber quizás esa palabra, lo que sí necesito que sepas es que este tipo de células estimulan a las demás porque hay un mecanismo, yo primero te despolarizo y tú no puedes, entonces sigues mi ritmo. Así es. Entonces todas ellas se despolarizan al ritmo del nodo sinusal, eso se llama supresión por sobreestimulación. ¿Ya? Ahora, si bien el ritmo sinusal es el normal, porque ese es el jefe, si quieres tomarlo, al cual hace caso el corazón, eso yo necesito que entiendas, el nodo AB, este nodo, también tiene capacidad de mandar al corazón y generar ritmo, ¿ya? Pero cuando por alguna razón hay un bloqueo, que se llama este bloqueo auriculoventricular, o hay un bloqueo a nivel de lo que son las ramas o algún problema aquí, ¿ya? Entonces, ¿quiénes van a mandar? Las segundas al mando son siempre las células del nodo AB. ¿Ya estamos? Entonces, si por alguna razón, antes de poner esto, se produce un bloqueo a nivel auriculoventricular, entonces la segunda al mando manda al corazón. Porque hay un bloqueo, ya no puede recibir la señal del nodo sinusal. Entonces, de esa manera, este ritmo ya no es normal. El ritmo que ya no es normal y está comandado por el nodo AB, o si no, en su defecto, si por alguna razón hubiera un bloqueo ahí, ¿quiénes van a ser las terceras al mando? Pero tampoco lo hacen tan bien, son las células de Purkinje o el sistema de Purkinje. Entonces, a estos dos ritmos de aquí que se llamaban ritmos idioventriculares, vayan grabándose esto. Les ruego, por favor, vayan grabándose esto a su cabecita, ¿sí? Les va a salvar, les va a servir en la residencia médica. Así de simple. Es para los exámenes, porque yo los entreno para las preguntas de fisio del examen de residencia médica. Así todas las que puedas entender. Y eso sí se pregunta. ¿Cuál es qué tipo de fisiopato también? Ya, y eso te sirve para la cardiología. Entonces hay un ritmo sinusal que es normal, y cuando hablo que es un ritmo idioventricular, quiere decir que el nodo sinusal ya no está mandando y es el nodo AB, o si no las fibras de Purkinje que no están así. ¿Ya? Que no son ritmos normales. ¿Ya? Ahora, es importante ya que tomamos en cuenta algunos detalles, como por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo es este mecanismo de excitación o autoexcitación y todo eso? ¿Sí? Lo primero que debes saber, ¿sí?, es que estas células son autoexcitables porque tienen un potencial de reposo inestable. Ojo con esto.
¿ya? Las células del sistema de conducción cardíaco, este sistema específico de conducción, su potencial de reposo es inestable. Mira lo que te estoy poniendo. El potencial de reposo es inestable. ¿Qué significa inestable? ¿Ya? Que no es un potencial que siempre se va a mantener, entre comillas, en menos 80, en este caso es más positivo, menos 65. ¿Saben por qué? ¿Ya? Porque ellas, pues en realidad son autoexcitables, y segundo, las otras células, les había dicho que si no hay quien las despolarice, se mantienen en reposo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con estas células? Su potencial de reposo es inestable, y quiere decir, si no, para que entiendas, tienen un potencial de reposo en pendiente. Ahorita ya te voy a explicar esto, ¿sí? Y eso es lo que explica su autoexcitación o su autodespolarización, ¿ya? En pendiente, y esto es gracias a una corriente Pony, que le llaman corriente Pony, ¿sí? Se escribe más o menos así, Pony, ¿ya? Es el Funiter Pony, ¿ya? Esa corriente Pony es corriente de iones, en este caso corriente de iones sodio, ¿sí? Es una corriente de iones sodio que constantemente están intentando entrar a la célula. Ahora, un detalle importante del potencial de reposo de estas células, su potencial de reposo es más positivo que el músculo cardíaco. El potencial de reposo de estas células del sistema de conducción cardíaco es de unos menos 65 milivoltios. Ojo con esto, ¿sí? Atendemos. Pero ¿qué pasa con las del músculo? Te lo voy a poner muy pequeñito, es más negativo. Por eso, ¿qué pasa? Quien primero se despolariza son estas células y recién el músculo. Eso es lo que se quiere. El músculo no podría despolarizarse solito, aunque no es cierto eso, o sea, lo hace el músculo. Les cuento que sí, el músculo cardíaco puede despolarizarse solo, puede, pero estoy hablando de que puede nada más por el momento, ¿sí? Mejor piensen que no, ¿sí? Necesitan de alguien que le despolarice, y ese alguien es el nodo sinusal o estas otras células, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué pasa con el potencial de reposo del sistema de conducción cardíaco? Por lo tanto, es más positivo que el músculo cardíaco. Entonces, aquí es el músculo cardíaco, lo voy a borrar, ¿ok? Es por eso que también es la otra explicación, que ya se despolariza antes que el músculo cardíaco. Segundo, su potencial de reposo es pendiente. ¿Qué significa? En vez de que el potencial de reposo esté casi constantemente así, está más o menos así pasa, ¿sí? En vez de que el potencial de reposo esté constantemente así, no está estable, eso significa estable, sino que es un potencial de reposo que inestable. ¿Cómo lo vamos a dibujar? En pendiente. ¿Qué quiere decir? Poco a poco, ¿qué es lo que pasa? Llega a lo que sería el umbral. ¿Cuánto sería el umbral? Unos menos 45 milivoltios aproximadamente. Entonces, una vez que llega el potencial a los menos 45, que es el potencial umbral, esta célula se despolariza. Entonces, ¿ya? Entonces, lo mismo sigue para el siguiente, y esta célula se despolariza. Entonces, fíjate qué es lo que pasa aquí. Resulta que, si vamos a poner esto 0, ahí está, si ¿qué va a pasar? En este potencial de reposo inestable, esta célula tiene mayor permeabilidad al sodio en reposo. ¿Te acuerdas cómo era? Por eso necesitas entender el capítulo 5 de Guyton, y espero que estés leyendo, ¿sí? Entonces, te había dicho que en reposo las células permiten el goteo de ¿qué? De sodio, y permiten el goteo de ¿qué? De potasio. Eso es lo que te había comentado. En reposo, o sea, dejan entrar sodio, dejan escapar potasio. Pero ¿por qué las células son negativas? Porque más o menos de un sodio que entra, 100 potasios salen, ¿correcto? Sí, esto es lo normal en cualquier célula. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con las células del nodo sinusal? Permiten la entrada de más potasio, de más sodio. De más sodio. O sea, ya no es solo un sodio que permiten que poquito a poco entre más sodio. Al entrar más sodio, no te voy a poner números, le vamos a poner más ahí, más sodio, la célula poquito a poco se vuelve positiva.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al entrar sodio, fíjate, la célula poquito a poco se vuelve positiva. Y eso es lo que explica su despolarización automática. Pasa, ¿ya? Y llega al umbral y como desde aquí se dispara con la entrada por la activación de los canales de voltaje para el sodio y el calcio, ¿ya? Pero son canales rápidos de sodio y calcio. En este caso son canales, activación de canales de voltaje, no te olvides esto de voltaje, de sodio y calcio. Ahí está, de sodio y calcio. Entonces esta célula sí se despolariza con sodio principalmente, pero también entra calcio. Y son rápidos porque la célula, ¿qué es lo que hace? Está poquito a poco, llega al lugar y se dispara. Sigue y se dispara. Esos son elementos importantes a destacar. ¿Sí? Una vez que ha llegado a la despolarización máxima, por voltaje también se abren los canales de voltaje para el potasio y se produce la repolarización. ¿Sí? En estas células es importante esto para entender las arritmias, no es para fisiología. Les vuelvo a decir, esto no les estoy explicando para fisiología, ¿sí? Está en tu libro. Y uno cree que lo estamos haciendo o sea, como que esto es tan difícil. No está difícil. Esto es para entender arritmias. ¿Qué pasa? Resulta que cuando hay arritmias pasa. ¿Sí? Resulta que todo esto a veces es anormal. ¿Y qué pasa? Las células a veces generan potenciales inestables. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo te lo dibujaría una arritmia, a veces la célula del nodo sinusal u otras células mandan al corazón. Lo pueden hacer. Por ejemplo, si yo te lo dibujo un corazón aquí, y aquí yo dibujo al nodo sinusal, las fibras internodales, el nodo auriculoventricular, el tronco del haz de His derecho, haz de His izquierdo y sus fibras de Purkinje, resulta que a veces hay un grupo de células anormales que pueden estar en cualquier parte del corazón, en cualquier parte, pasa, ¿sí? Y esas células tienen la capacidad también de autodespolarización. Lastimosamente hay situaciones que se pueden dar, ¿sí? Incluso el mismo músculo puede producir, así les digo, puede producir. Entonces, ¿qué pasa? Como todo está interconectado, ¿te acuerdas que te había dicho? Si yo fuera el nodo sinusal, nos agarramos de las manos y le ponemos reversidad, yo pongo mi dedo a reversidad tónica y nos electrocutamos. Casi lo mismo sería si todos estamos agarrados, pero allá el otro señor tenía una conexión a la electricidad. Eso es un poco. Yo sería el único ahorita conectado, pero ¿qué pasa si uno se conecta? Entonces igual va a pasar la electricidad a todos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que dentro de este proceso pueden haber células que generan otros estímulos y también. Lógico, entonces se chocan o algo por el estilo si quieres entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a generar estímulos anormales. Y ya viene, por ejemplo, un tipo de arritmias por generación de estímulos anormales. ¿Ya? No necesito es lo que sepas, pero estos elementos son importantes. ¿Por qué se explica la autoexcitabilidad en las células del sistema de conducción? Porque estas células tienen un potencial de reposo inestable. ¿Qué significa? No se mantienen en menos 65, sino lo que pasa es que la corriente Foley, esta de sodio, permite que esta célula sea más permeable al sodio en reposo. Al ser más permeable al sodio en reposo, esta célula rápidamente adquiere su potencial umbral, o sea, llega al potencial umbral y se dispara. ¿Ya? Y se dispara generando estos potenciales, ¿ok? ¿Ya? Entonces estos elementos son muy importantes y muy relevantes para entender la autoexcitabilidad en el sistema de conducción cardíaca. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cómo es el potencial de acción de las células, en este caso del nodo sinusal, ya del nodo AB, ¿sí? Estas dos se comportan así. Las dos no tienen meseta. Ojo con esto, no hay meseta en el potencial de acción, ni del nodo sinusal ni del nodo AB. No hay meseta. Solo tienen un potencial de reposo inestable, tienen una fase de despolarización y repolarización. Indudablemente tienen sus potenciales, sus periodos refractarios. Estos periodos refractarios se deben respetar. Ya sabes a qué me refiero con los periodos refractarios. Vayan atendiendo, los que vienen a clases y vienen a temprano y lo que sea, no tienen que venir a perder su tiempo. Les vuelvo a decir. ¿Sí? Y les voy a comentar algo más. Ustedes están pagando mucho dinero para recibir una educación de primera.
y ser competitivos en el mundo. ¿Ya? Por favor, yo no quiero que sean más como esos profesionales que conozco, que por ejemplo la vez pasada les he comentado en la práctica, de que los chicos que les he enseñado y les enseño siempre, y no lo hago por loco, yo no, cuidado que crean que solo lo hago porque es mi estilo de enseñar así, porque es mi estilo, no. Esto se enseña en el mundo, lo que conozco, porque por algo también tengo una experiencia, me han mandado, he viajado a otros países, aunque no me creas, es solo tomar el decisión. Claro, con un caso clínico, te va a decir, tienes un paciente de 40 y pico años, tiene este antecedente, todo es el paciente simulado, y debes tomar la presión. ¿Ya? Y lo que les digo, los chicos han ido a tomar como yo les he enseñado, no es como yo, sino como en el mundo se enseña. Es el protocolo internacional. Y el médico les dice, les han debido enseñar porque a él le gusta. Así. No, es como si un médico no hubiera leído. Tienen que ustedes leer, tienen que ser preparados. No pueden ser un médico más. No puede ser un médico Bolivian style. Al estilo boliviano, somos mediocres al estilo boliviano. Tienen que ser médicos del mundo, bien preparados y con todo ese nivel que necesitan, ¿no? Y eso lo digo en cualquier parte que estés, si estuviera en la más pinche universidad, más, tienen que ser médicos preparados, no Bolivian style, como dice mi cuñado, si bien en inglés es Bolivian style, porque los vean los bolivianos, ¿no? Y no es como él cree que bueno, en su país, se vive en los Estados Unidos, como así es. Sí, por favor, les ruego. ¿Sí? Entonces, estas cosas son importantes y tienen que ser los mejores que yo, mejores que cada día, mejor ustedes mismos. Dárselo a ustedes y no se compare con el otro que está al lado. Bien, hasta aquí. ¿Quién no ha entendido este potencial? En este caso, este tipo de potencial que se genera. Un detalle importante. ¿Han entendido? Dime, señor. Ya, te voy a explicar. Resulta que las células del sistema de conducción cardíaco, nodo sinusal, nodo AB, todas ellas, ¿sí? En realidad tienen capacidad de autoexcitación. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué el corazón se autoestimula y late solito? No sé si alguna vez, no, yo sé que no han hecho, porque no se hacen estos experimentos ya porque son crueles, entre comillas, ¿sí? Nosotros hacíamos los experimentos del sapito todavía, he hecho años, los sapitos traían sapitos y se veía cómo el corazón lo puede extraer y puede estar latiendo sin que un tiempo, incluso si lo pones en solución fisiológica, ya sin que se haya conectado. ¿Ya? Entonces tiene una capacidad de autoexcitación, ya de él solito estimularse. Aunque no me crean, el corazón humano hace lo mismo. Si tú lo extraes de una persona y lo hacen de golpe, y eso es lo que supuestamente hacían los mayas, en sus escritos de los mayas, ¿sí? Ellos extraían el corazón de los que los ganaban, o sea, les ganaban. Entonces, tan rápido extraían el corazón que el corazón seguía moviéndose, incluso se ven las películas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera esta autoexcitabilidad? Que el corazón solito tenga capacidad de contraerse, pero no solo eso, primero de despolarizarse, después de contraerse. Entonces, es que estas células que son autoexcitables, las de Purkinje, las tres al mando, ¿ya? Especialmente estas dos, tienen un potencial de reposo inestable. ¿Qué es ese potencial de reposo inestable o en pendiente? Mira, es en pendiente, ¿sí? Que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Ese potencial de reposo inestable tiene una corriente FONI de iones sodio. ¿Qué significa? De que estas células son más permeables al sodio en reposo que cualquier célula, entre comillas, normal. ¿Qué significa? Estas células permiten la entrada de más sodio cuando están en reposo. Entonces, cuando entra más sodio, rápidamente la célula poquito a poco se vuelve ¿qué? Positiva. Llega al umbral y desde ahí se dispara su potencial de acción. Ese potencial de acción está comandado en su despolarización con la activación, con la activación de canales rápidos de voltaje de sodio y de calcio. Ya no es sodio nomás, aquí sí le ayuda el calcio, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegan al límite? No vaya, ya saben que son 105 milivoltios de amplitud, más o menos, ¿ya? Este potencial, por lógica, se va a repolarizar con la apertura de los canales de voltaje para el calcio. Por lo tanto, este es el potencial de acción de las células autorrítmicas, especialmente del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, que no hacen ese.
Ya, estas no hacen meseta. Las que sí hacen meseta, también son autorrímicas, son las células de Purkinje. Estas se parecen al potencial de acción del músculo, que ya saben que hay meseta. Se parecen, ¿sí? ¿Por qué se parecen? Porque estas células de Purkinje y estas células que son autorrímicas están cerquita del músculo. Por lo tanto, es como decir, los soldados y es el cabo. El cabo es el inmediato superior al soldado. Entonces, como que esa es la conexión que tiene. Pero el capitán no va a tener nada que ver, por ejemplo, con así directamente con el soldadito. O el mayor, ¿qué va a hacer con un soldado? Nada. Ya, entonces, este es el mayor, este es el coronel, o sea, pero estos son los que están con la plebe. Y la plebe se parece a las células de Purkinje, que con ya su potencial de acción o algo así. ¿Ya? Las que hacen, entonces, mesetas son, aún así, ellas son autodespolarizables. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón el nodo sinusal se desconecta, algo pasa, se hace cargo ¿quién? El nodo AB. Si por alguna razón el nodo AB se desconecta o algo pasa, bloqueo se llama, las células de Purkinje son las que levantan el sistema. Lo que me interesa es que el ventrículo se contraiga. ¿Ya? Primero se despolariza, ya sabes, pero para mí, ¿por qué te hablo de contracción directamente? Porque es lo más importante. Entonces se despolariza y después se contrae. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Un detalle importante a destacar, y esto es más importante todavía. Si hay preguntas, pregúntenme. ¿Sí? Todo esto está diseñado para entender el siguiente capítulo, que es el hecho. Entonces, nodo, fibras internodales, nodo auriculoventricular, tronco de las de His o haz auriculoventricular, haz de His izquierdo-derecho y las fibras de Purkinje. Bien, atender, ¿sí? Porque de aquí se va a destacar lo siguiente, ¿sí? ¿A qué velocidad y en qué tiempo se despolariza todo el corazón? En realidad lo que me interesa es el tiempo. Vamos a empezar. En el 0.0 segundo empieza la despolarización del nodo sinusal. ¿Estamos? O sea, empezó. Ya, no te olvides que el corazón se despolariza primero las aurículas, después los ventrículos. Y una vez que se despolarizan, primero se contraen las aurículas, después los ventrículos. ¿Estamos? Bien, entonces, en el 0.0 segundo empezó la despolarización del nodo sinusal. ¿En qué tiempo llega la información al nodo auriculoventricular? Entonces, esto más o menos tarda alrededor de 0,03 segundos. 0,03 segundos. En 0,03 segundos, ¿sí? La información llega al nodo auriculoventricular, más o menos. Mira cómo esa información viaja tan rápido, ya viaja tan rápido que en realidad ya está en el nodo AB. En esta estructura del nodo AB y el tronco de las X se produce un retraso. Este retraso se llama retraso fisiológico, ¿ya? ¿Qué significa? Retrasa la información que se genera en el nodo sinusal, no lo deja pasar rápido a los ventrículos, por eso que las aurículas se despolarizan antes que los ventrículos. ¿Te imaginas si no hubiese el retraso? Si no hubiese el retraso, resulta que la información viajase tan rápido que prácticamente aurículas y ventrículos se contrajesen al mismo tiempo, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? En la estructura que es el nodo AB y el tronco de las X existe un retraso fisiológico, es como decir, la información llega aquí y todavía se retrasa. Ese retraso permite que ellas primero se despolaricen y se contraigan, mientras los ventrículos todavía están en diástole y después ellos se contraigan, que se despolaricen y se contraigan. ¿Estamos? Este retraso fisiológico es esencial. Y este retraso más o menos es de 0,09 segundos. Está en tu libro, pero ojo, no está de la misma manera como te estoy explicando de toda base. ¿Ya? Porque a ver, muchos lo confunden. Pregunta, ¿hasta aquí qué tiempo ha tardado? ¿Qué tiempo ha tardado la información en total? Ahora te lo voy a poner con otro color. Desde aquí
hasta aquí, ¿qué tiempo han tardado? Si sumamos 0,0309, alrededor de 0,12 segundos. Ojo, 0,12 segundos. Entonces, desde que se ha iniciado la información en el nodo sinusal hasta tomar en cuenta el retraso, son 0,12 segundos. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, resulta que ese retraso ya es hecho fisiológico y después de ese retraso la información nuevamente, lo hice con el azul correspondiente, nuevamente la información viaja y ya está en las fibras de Purkinje y en los ventrículos. Esto más o menos dura alrededor de 0,04 segundos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Para que la despolarización esté en las fibras de ¿qué? De Purkinje. No he dicho todavía para que estén más o menos en el tabique o en las fibras de Purkinje, así entenderlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Tabique dice el libro, fibras de Purkinje, está ahí. Lo ponemos 004 como está en el libro, porque eso también vale la pena, ¿ya? Pero lo ponemos en el tabique, dice tabique, lo pondremos tabique, y ahí está, 0.04. Pregunta. Si hasta aquí era 0,12 más 0,04, ¿cuánto sería? Ya. En total, toda la información desde el nodo sinusal hasta el tabique, que está justo aquí para empezar a despolarizar, son 0,16 segundos. ¿Correcto o no? ¿Estamos o no? ¿Quién no me sigue me dice? Entonces, ¿qué relación tiene esto con el electrocardiograma? El electrocardiograma tiene las ondas P, el complejo QRS y la onda T. Estamos. Esta es la onda P, Q, R, S y T. Ya vamos a ir analizando. Entonces, ¿qué relación tiene esto con aquello? Simple. ¿Dónde empezó la información? En el nodo sinusal. ¿Dónde empieza la información? En el nodo sinusal. De hecho, la onda P implica la despolarización auricular. Pero la despolarización de las auriculares, es de todas. Si quieres tomarlo, el nodo sinusal está con este color aquí. Ahí está. Ese es el nodo sinusal. Mira, sé que muchos quizás ni siquiera están viendo el color, le voy a cambiar de color. Entonces, ¿quién empieza todo el show en el corazón? Esta partecita. Entonces, si yo la divido a la onda P en dos, escúchame bien, entonces la mitad va a ser la despolarización de la aurícula derecha. ¿Por qué? La primera que se despolariza va a ser la derecha porque aquí está el sistema de células especializadas y después se va a despolarizar la izquierda. Y la otra mitad va a ser la aurícula izquierda. Ahí está. Entonces, por eso que la onda P representa la despolarización auricular. Pero entonces, aquí hemos empezado con 0.0 segundos. Aquí empezó el 0.0 segundos. ¿Ya? Y cuando se produce el retraso, ese retraso está marcado o representado por esta línea. Entonces, esto es el retraso. Esto es el retraso. ¿Sí? Es una línea isoeléctrica que no genera, entre comillas, voltaje. ¿Ya? Y el retraso significa que por todo esto está más o menos la información aquí y un poquito está en el tabique. O sea, todo esto que estoy dibujando aquí, esto sería el retraso. Todos. Es un retraso. Lógico, el retraso se produce aquí. Ojo, aquí se produce el retraso. ¿Sí? Pero es cuando ya la información viaja. Entonces, hay un detalle. Si yo calculo el tiempo desde que empieza la onda P hasta que empieza la despolarización, porque el QRS corresponde a la despolarización ventricular. Entonces, ¿qué significa la despolarización ventricular? Que los ventrículos se están despolarizando, el músculo se está despolarizando. Todavía no estoy allí. Ojo, ya vamos a ir. Entonces, aquí empieza el 0,0 segundos. Cuando empieza a despolarizarse el ventrículo, empieza ahí. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar. Todo esto se llama PL, intervalo P. Intervalo P. Este PL tiene un promedio de duración de un promedio de 0,16 segundos. Ahí están los 0,16. Ahí está. El promedio. Entonces, ¿qué es lo que implica ese tiempo en el electrocardiograma? ¿Sí? Implica ese tiempo que empieza a despolarizarse el nodo sinusal y empieza a despolarizarse el músculo ventricular.
Entonces, todo eso, ¿qué es lo que es? Los 0.16 segundos. ¿Qué es ese PR? Súper importante. En realidad, el PR es el tiempo en que empiezan a despolarizarse las aurículas hasta que empiezan a despolarizarse los ventrículos, hasta ahí no es. ¿Sí? Este PR es súper importante porque el PR tiene una duración como mínimo de 0,12 segundos, como mínimo, puede tener, y como máximo de 0,20 segundos. Ya van a aprender a leer en el derecho. ¿Ya? Entonces, escúchenme bien, ¿sí? Como máximo 0,20, como mínimo 0,12. Si es más tiempo la despolarización, ¿sí? O menos tiempo es patológico. Así de simple. Por lo tanto, pregunta, si todo este tiempo que te estoy poniendo aquí tardara más en llegar al ventrículo, ¿qué significaría para vos? ¿Qué significaría? Que hay un retraso. Entonces, si por alguna razón hay un retraso aquí, es porque en alguna parte hay un bloqueo. Si tú, por ejemplo, vinieses desde la zona sur y hubiese bloqueos, ¿qué vas a hacer? Vas a llegar retrasado. Entonces, el estímulo va a llegar al ventrículo, vas a llegar aquí a la U, pero vas a llegar retrasado por el bloqueo. Entonces, los bloqueos hacen que este PR se retrase. ¿Qué bloqueos serían? Pues bloqueos auriculoventriculares. Entonces, cambios en el tiempo del PR, especialmente si se alarga, significa algún bloqueo. ¿Qué bloqueo? AB, auriculoventricular. ¿Ya? Vámonos hacia el otro lado, que es lo que más se pregunta en residencia médica. Estos bloqueos siempre se toman. ¿Ya? Y ¿qué pasaría si es menos el tiempo? ¿Qué significa si esto estuviese muy cortito ya también? ¿Sí? Que en realidad estos elementos que son menos de 0,12 segundos se llaman síndromes de preexcitación. Síndromes de preexcitación. Son anormales. Por ejemplo, aquí está el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que después les voy a explicar. ¿Ya? Se pregunta en recién, es el síndrome más preguntado, así de simple. Sí, es un síndrome de preexcitación. ¿Qué quiere decir? Este PR sería demasiado cortito y aquí. Ya hay unas ondas especiales que después van a ver. Pero necesito que entiendan eso porque se les... ¿Ya? Ahora, ¿hasta aquí cuánto tiempo hemos tardado hasta que llega al tabique de información? 0.16 segundos con medio. Ahí se está. Entonces, ¿qué pasa? Pasa. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que despolarizarse el ventrículo. El ventrículo, en realidad, todo el músculo y las fibras de Purkinje, el músculo, que lo estoy poniendo, músculo y fibras, o sea, primero, estamos poniendo mal, ¿no? O sea, las fibras de Purkinje. ¿Ya? Y el músculo, porque es lo que quiero que se despolarice, es el músculo, no las fibras. Ya les he dicho, si yo les pregunto dónde termina el potencial de acción cardíaco que se inicia en nodo sinusal, ¿dónde me van a decir que termina? En el músculo, no en las fibras. Porque la prioridad o la finalidad de la despolarización de este señorcito es que despolarice el músculo. ¿De qué sirve que yo llegue aquí y no se despolarice el músculo? No va a haber contracción. Entonces, ahora, desde aquí, para que se despolarice las fibras de Purkinje y el músculo, es un promedio de 0.0406 segundos. Entonces, todo esto tarda 0.04 a 0.06 segundos, más o menos. Puede llegar incluso hasta 0.10 segundos. Puede llegar, porque sé por qué les estoy poniendo esos elementos. Pero el libro te dice 0.0406 segundos. ¿Dónde está eso? Este QRS, mira por favor, este QRS desde aquí hasta aquí, se le llama intervalo QRS. Intervalo QRS. Si aquí has conocido un intervalo, ¿qué se llama? Intervalo PR, grabate, que estos intervalos se leen en un electro, académicamente lo vas a hacer, este es el intervalo QRS. ¿Qué significa el intervalo QRS? Es el tiempo que tarda en despolarizarse los ventrículos. ¿Qué significa el PR? Es el tiempo que tarda en que se despolarice el nodo sinusal hasta que empiecen a despolarizarse los ventrículos. ¿No? Entonces, ¿qué sería el QRS? Es el tiempo total que tardan los ventrículos en despolarizarse, el músculo ventricular. ¿Cuánto es este intervalo QRS? Este intervalo QRS ya es más o menos 0.006
0.06 segundos, es el promedio, ¿ya? Puede ser 0.10 segundos, ¿ya? Pero siempre se toma no se toma el 0.04. No, eso es 0.6 a 0.10 segundos, es el tiempo que tardan en despolarizarse los ventrículos, o sea, el músculo ventricular, ¿sí? Pregunta para ustedes, si este tiempo de despolarización sería más ancho, ¿qué crees que habría? Ya entiendes. No te olvides que en el electrocardiograma, yo sé que no te he dado sus elementos todavía, pero lo voy a hacer ya después. El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, nada más. No estoy todavía dando el hecho, pero necesito estudiarte, nadie te va a dar así, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo un diagrama de coordenadas a estas curvas, después te voy a dar el hecho, ¿sí? Aquí está la variable milivoltios y aquí está la variable tiempo. Por eso cuando dicen que es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, es en función al tiempo. Y eso me interesa mucho, ¿ya? Claro, la actividad eléctrica en milivoltios, en función al tiempo. Entonces, ¿qué pasaría y qué entenderías si este intervalo se hace más ancho? Porque ya sabes, si este intervalo se hace más ancho, ¿qué significa? Que hay un trastorno de conducción entre aurículas y ventrículos. Eso sería, el PR, hay un trastorno de conducción entre aurículas y ventrículos. Ahora, como sé que es la despolarización ventricular, ¿qué pasaría si este tiempo es más ancho? No hay más corto, te cuento. No hay más corto. Normalmente el promedio es 0.06, 0.5 hasta 0.10. Pero ¿qué pasaría si este QRS sería más ancho? Si el otro también hablaba de un bloqueo aurículo ventricular, porque habla del trastorno de conducción o lo que te implica es la conducción entre aurículas y ventrículos. Ahora, ¿qué sería el intervalo QRS si se hace ancho? Ejemplos, por ejemplo, si este es un electrocardiograma normal, aunque te comía solo para mostrarles, tuvieras un electrocardiograma de esta manera, algo así, estoy exagerando. ¿Qué significaría? Este QRS es demasiado ancho. ¿Qué significa para vos? ¿Qué crees? Entonces, aquí tendríamos que hablar, si hay un QRS ancho, un bloqueo, ¿qué es lo que nos indica el QRS? La despolarización de quién? De los ventrículos, un bloqueo ventricular. Claro, o sea, algo de esta transmisión que se está generando en los ventrículos está bloqueado. Ejemplo, digamos hay un bloqueo de rama izquierda o a la derecha, o hay algún trastorno en ese punto, eso se llama bloqueo ventricular. ¿Sí? La información va a llegar porque todo el corazón está interconectado de alguna manera, ¿ya? Pero va a tardar en llegar porque hay algunos lugares bloqueados. Por eso es que necesito que entiendas esto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahí está la relación de este capítulo del sistema de conducción con lo que sería la parte de lo que sería el electrocardiograma. Eso no hace nada. Lastimosamente no hace, pero se pregunta, siempre se pregunta. Si hay algo que no hayan podido entender, díganme, hablen ahora o callen. ¿Está bien o no? Bien, espero. ¿Ya? Ahora, la velocidad de conducción que en el libro nos habla de todos estos detalles en lo que sería la conducción de los estímulos y todo, ¿ya? En realidad, ¿dónde es más rápida la conducción? En el músculo cardíaco. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo fuera nodo sinusal, ¿ya? O sistema de conducción, y ustedes fueran músculo, ¿sí? Si yo pongo mi dedo en la electricidad y me agarro de todos y todos se agarran, en realidad en mí la conducción va a ser relativamente lenta, ya entre comillas, pero en ustedes la conducción va a ser súper rápida porque necesitan despolarizarse y rápidamente ¿qué? Contraerse. ¿Sí? Entonces, en el músculo cardíaco la despolarización siempre es más rápida que en el sistema de conducción cardíaco. Nosotros somos como solo transportadores de esa energía de despolarización y ustedes deben terminar de despolarizarse. El libro te dice que la velocidad de despolarización del músculo cardíaco, que es el músculo, no he dicho el sistema de conducción, el músculo como tal, es desde 1.5 metros por segundo hasta 4 metros por segundo. Esa es la velocidad de despolarización del músculo. Ahora,
Un detalle importante, muchos de ustedes se deben preguntar ¿por qué y cómo se produce el retraso y cómo esta información viaja desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular? Nuevamente les digo, ¿qué pasa? Todos nos agarramos de la mano y yo coloco mi dedo de la electricidad. Ya, la forma de conectarnos es por nuestras manitos, ¿correcto o no? Ya, pero ¿cómo se conectan esas células? Ahora bien, como ya se ha entendido todo esto, creo que voy a borrar esto, ¿ya? Y voy a empezar a dibujar para que entiendas cómo es que primero se conectan estas células y cómo es el famoso retraso. ¿Ya? ¿Cómo es el famoso retraso? En el nodo AB, porque hay un retraso, les he dicho. ¿Qué pasa? La información del nodo sinusal al nodo AB pasa rápido, pero en el nodo AB se produce un retraso para que no pase rápido la información a los ventrículos. ¿Cómo es eso? Entonces, te voy a dibujar. Esta es una célula del nodo sinusal. Ahí está, aquí hay otra célula. Todo el sistema de conducción cardíaca. Parece músculo, no es. Parece músculo, no es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que estar mimetizados en todo el músculo cardíaco. Bien, entonces, estas células deben conducir la energía desde esta célula 1 hasta quizás, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la célula 6. ¿Cómo lo hacen? Pregunta. ¿Ya? Y vamos a ponerle aquí a esta célula que sea el nodo AB. Este es el nodo sinusal. ¿Estamos hasta ahí? Bien. No te olvides que la velocidad de conducción entre el nodo sinusal y el nodo AB es rápida. ¿Por qué? Porque están aquí las famosas uniones GAP. ¿Ya? A través de estas uniones GAP, estas células se conectan. Haz de cuenta que cada una de estas células tiene hasta 4 uniones GAP. Estoy solo poniendo para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Si a esta célula le ingresa sodio y calcio rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Esos pocos iones sodio y calcio que ingresan pasan rápidamente y se permeabilizan por estos canales GAP. Y lógico, despolarizan esta célula. Como estos también ingresa el sodio y el calcio por voltaje, estas también, como son permeables, despolarizan esta célula. Y cuando llegan al nodo sinusal, también la despolarizan. Listo, hasta ahí bien, rápidamente, porque hay varios puntos de conexión. Pero ¿qué pasa cuando llega al nodo AB y es el tronco de las X para después seguir viajando? Aquí se produce el retraso. ¿Cuál es la teoría? Y no solo la teoría, sino lo que se entiende que es lo que pasa. Resulta que aquí hay menos conexiones, solo hay 2. Así de simple, solo hay 2 conexiones. Estoy dándote solo esquemáticos. Si quería 4, por 4 canales pasan más iones que por 2 por cada célula. Entonces, ¿qué pasa? Esta se despolariza, pero cuando se despolariza con el sodio y el calcio, ya pasan menos sodios y calcios a la otra célula. Entonces, tardan en despolarizarse. Se van a despolarizar, pero tardan. Se va a despolarizar, pero tarda. ¿Ya? Entonces, la explicación del retraso, ¿por qué se produce el retraso en el nodo AB? Es porque las conexiones GAP ya son en menos cantidad. Y esas conexiones GAP de menos cantidad, o sea, las conexiones estrechas que conocen ustedes, hacen que entren menos iones sodio y calcio para despolarizar, lo que hace que tarde la despolarización. Así de simple, esa es la explicación. Tarda la despolarización. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, otro detalle importante aquí a destacar, escúchame bien, ¿sí? Resulta que cuando ya también esto nuevamente sale del tronco de las X y llega a las fibras de Purkinje, porque tiene que llegar ahí, y después llega ¿a quién? ¿A quién tiene que llegar? ¿A quién tiene que llegar? Al músculo cardíaco. Nuevamente las conexiones aquí se hacen exquisitas, mucho más rápido, claro, porque debe despolarizarse rápidamente ¿quién? Los enlaces de Purkinje y el músculo cardíaco. Entonces aquí se retrasa porque hay menos conexiones y nuevamente más allá hay más conexiones, entonces la información viaja rápidamente y se despolarizan los ventrículos. Entonces esa es la explicación. ¿Ya? Porque primero viaja rápido, se retrasa porque hay menos conexiones eléctricas entre las células, ya son canales nada más, y después nuevamente hay más conexiones y se despolariza muy rápidamente todo esto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta aquí? No entendí. Los que se han perdido esta clase están chavos.
porque todo esto está basado, o sea, está explicado para lo siguiente. Bien, nada, no hay, muy bien. Ya les he dado bases de lo que es el electro, son todavía bases, no estamos haciendo todavía electrocardiograma. Bien, vamos con lo siguiente. Ya, no te olvides que en ningún libro dice la transmisión de estímulos llega de 0,3 a 0,5 metros por segundo en las fibras de Purkinje. Vas a leer eso, no hay ningún problema. Pero también los otros elementos que he dado, no hay problema también de hablar del músculo porque están en el libro. ¿Ya? Entonces, en las fibras de Purkinje, la velocidad siempre un poquito es más lenta, en el músculo es más rápido, ya les he dicho y les he explicado esa situación y todo eso. ¿Ya? Ahora, un detalle importante a tomar en cuenta. ¿Sí? El nodo sinusal tiene una frecuencia de despolarización. El nodo AB tiene otra frecuencia de despolarización. Y las fibras de Purkinje tienen otra frecuencia de despolarización. Pregunta, ¿quién está al mando del corazón? Pregunta, ¿quién está al mando del corazón? El nodo sinusal. ¿Quién es el segundo al mando? El nodo AB. ¿Quién es el tercero al mando si es que pasa algo? Las fibras de Purkinje. Siempre quiero que tomes en cuenta eso. Entonces, ¿quién manda todo? El nodo sinusal. ¿A cuánto se despolariza el nodo sinusal? En realidad el libro, si no me equivoco, te dice que entre 70 a 80 veces por minuto se despolariza el nodo sinusal. ¿Ya? Ese es el que manda, ese es el que manda, el que te dice cuánto es la frecuencia cardíaca. El libro te está comentando de 70 a 80 veces. Sí, aunque el nodo sinusal se puede despolarizar entre 60 a 100 por minuto. ¿Ya? Ojo con eso, porque de ahí viene la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Entre 60 a 100. Pero el promedio es de 70 a 80 veces por minuto su frecuencia de despolarización. O sea, el nodo sinusal se despolariza entre 70 a 80 veces por minuto. Eso quiere decir que el corazón late a esas 70 a 80 veces por minuto. Porque ella es la que se despolariza antes que todas. Porque por la supresión, por sobreestimulación, ella es la que va a mandar a todas. Y esta las va a suprimir. Entonces, ella primero se despolariza y esta le sigue en su ritmo. ¿Ya? Por eso se llama ritmo sinusal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa que si por alguna razón se desconectara el nodo sinusal, se acerca con quién? El nodo AB. El nodo AB late más lento. ¿Qué quiere decir? Su frecuencia de despolarización por minuto es más lenta, de 40 a 60 veces por minuto. Eso sí, ¿ya? Cuando yo hablo de un nodo AB, esa es la verdad, es que se comporta más lentamente la gente. ¿Sí? Por lo tanto, estos ritmos, ¿qué se llaman estos ritmos que les había dicho que se llaman? ¿Qué se llaman? Idioventriculares, producen bradicardias. Bradicardias. Claro, ellos están quizás representados porque el paciente tiene bradicardia. Y las bradicardias son buenas, ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el nodo AB se despolariza más lento, aunque puede mandar al corazón. Hay gente que tiene sus bloqueos. Ahí está, por ejemplo, el bloqueo tipo Wenckler, que les he dado en lo que son los tipos de fibras. ¿Ya? Entonces, eso. Pero, ¿qué pasa cuando las fibras de Purkinje se hacen cargo? Cuando las fibras de Purkinje se hacen cargo, el corazón va a latir mucho más lento. En realidad, las fibras de Purkinje hay un elemento que van a aprender después, es el famoso escape ventricular. ¿Ya? Las fibras de Purkinje se despolarizan entre 15 a 40 veces por minuto. Nada es matemático. Cuidado que dices, todo es matemático. No, pero es más o menos. Entonces, ¿quiénes producen más bradicardia? Pues las fibras de Purkinje. ¿Sí? ¿Pueden manejar al corazón? Sí lo hacen, pero producen unas tremendas bradicardias. De hecho, todos estos ritmos idioventriculares producen bradicardias. Así de simple. ¿Ya? El único que tiene una frecuencia normal es el nodo sinusal. Y no te olvides que este es el que manda a este y este es el que manda a este, lo que al corazón. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando hay bloqueos? Se empiezan a hacer cargo las células que puedan hacer. Y estas son las frecuencias de despolarización y todo eso. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Sí? Bien, espero que ya la señorita esté con su celular viendo algo del corazón y no estando viendo otras cosas. ¿Ya? Ahora, un detalle importante a destacar ya para terminar este capítulo, ya es el siguiente. Sí, es el siguiente. Resulta que el sistema de conducción cardíaco, solo estas células, no estoy hablando del músculo, ¿ya?
está inervado tanto por el sistema nervioso autónomo simpático como parasimpático. Eso primero que quiero que digan. ¿Ya? Por el sistema nervioso simpático como parasimpático. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se produce la estimulación simpática? La estimulación simpática a través de la adrenalina, puede ser, o no la adrenalina, vamos a poner por el momento así, porque los dos son del simpático, ¿sí? Van a producir un aumento de la frecuencia de despolarización del nodo sinusal y de todas las fibras, en realidad. Pero en realidad esta tiene mucho efecto sobre el nodo sinusal, más que todo, ¿sí? Entonces aumentan la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es cronotrópico positivo, estímulo. ¿Ya? ¿Cómo es que el simpático produce este aumento de la frecuencia cardíaca? Mira, fíjate por favor, ¿sí? Lo voy a borrar esto, tú ya sabes, ¿sí? ¿Cómo es que lo hace? Resulta que el simpático aumenta la excitabilidad de las fibras de convulsión. Excitabilidad. ¿Cómo lo hace? Porque aumenta la corriente fónica, esa corriente de iones fónicos, aumenta esa corriente fónica. ¿Te acuerdas cómo te había dibujado el potencial de acción del sistema de conducción cardíaco? Este era menos 65, espero que sea. Todo eso es pesado, yo sé que es pesado para muchos de ustedes. ¿Sí? No les voy a mentir, los capítulos a partir del 14 son pura física de fluidos hidráulicos. Por ahí está aquí el cardiovascular, así que mejor te preparas, porque va a parecer que esta sea una clase de ingeniería que una clase de medicina. Así de simple. ¿Sí? Y este es el libro, no me estoy inventando. Cuidado que crean que me invento. Es lo que dice el libro, nada más se los voy a hacer entender. Esto primero. ¿Qué pasa con la corriente fónica? Te había dicho que tiene el sistema, el nodo sinusal tiene una pendiente de despolarización, ¿sí o no? Ya es inestable, su potencial de reposo ya es eso. ¿Qué pasa cuando el simpático estimula a este nodo? Ya resulta que esa pendiente de despolarización se hace más rápido. O sea, ¿qué quiere decir? Llega más rápido al umbral. Entonces, al llegar más rápido al umbral, hace esto, ¿sí? Y nuevamente hace esto. Si te das cuenta, normalmente había un latido, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado cuando el simpático le afecta? Esta pendiente de despolarización se hace más pendiente, más rápida, llega al umbral y se despolariza más rápido. Mira, entre lo que había un latido hay dos cuando se estimula el simpático. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el simpático? Hace que esa corriente fónica sea más rápida. Entonces la célula adquiere más rápido, llega al potencial umbral y se despolariza. Hay un detalle que quiero siempre decirles a ustedes y sé que muchos de ustedes a veces experimentan. El simpático es arritmogénico. Arritmogénico. ¿Qué significa arritmogénico? Sí, que el simpático produce arritmias. ¿Ya? ¿Alguna vez tú no te has puesto nervioso o nerviosa? ¿Ya ha empezado tu corazón a latir un poquito más de lo normal, más de 100? ¿Sí? Por el mismo nerviosismo. Eso es una arritmia. ¿Ya? Es leve, no llega a más de quizás 120 cuando estás en reposo, ¿ya? Pero sientes que es por ti. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué te doy esto? ¿A qué horas del día es más frecuente los infartos de miocardio? ¿Sí? En la mañana. Y al empezar la madrugada, o sea, en la madrugada. ¿Sí? En la mañana, antes del mediodía, siempre son más frecuentes los infartos que en la noche. Siempre, pero no te digo que es regla. Los infartos son más frecuentes en la mañana hasta el mediodía. Y van a ver que el infarto en la tarde, en la noche es poco frecuente. Y cuando venga tu paciente en la tarde, en la noche, eso ya empezaba en la mañana. Él te va a decir, desde en la mañana me sentía mal, pues, si todavía está vivo para contar. ¿Ya? Eso es cierto, hay que ser realista. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es en la mañana? Resulta que los picos más altos de adrenalina siempre están en la mañana, junto con el cortisol. Ahorita, en vos, en mí, si medimos tu nivel de adrenalina, cortisol, están altos. Tendrían que estar altos y están altos. Por todos los elementos que son los relojes biológicos. Me gustaría alguna vez darles relojes biológicos si les doy endócrino, porque se llama cronobiología humana. Y ahí te indican muchos elementos.
de esto. Pero estoy conmigo sobre esta carta. ¿Ya? Entonces, el simpático, como estimula el corazón, y a veces los pacientes tienen corazoncitos que ya están al borde y todas esas cosas, les produce infarto, porque hace latir más rápido. El hecho de que aumente la frecuencia cardíaca en el corazón, ¿qué significa? Aumenten las demandas de ¿qué? ¿De qué? Si aumentan las demandas de oxígeno, ¿qué pasa con el corazón? Pues las coronarias no se le ofrecen. ¿Qué puede hacer? Una hipoxia. Y de ahí viene el famoso IAM. Por eso es que puede producir infartos. Claro, el simpático aumenta la demanda de oxígeno en el músculo cardíaco. ¿Y qué pasa? A veces el corazoncito, la arteria está con un ateroma, está medio fluida, lo que sea, entonces la arteria no le puede ofrecer esa demanda que él quiere, entonces infarta. Por eso es así, mujer. Ojo con esto, mira lo que estás aprendiendo. ¿Sí? Esto quizás no en vos joven, pero cuando tengas pacientes o familiar, lo que sea, veas, esto es importante. Bien. Vámonos con el parasimpático, no te olvides de aquellos dibujos. El parasimpático, el neurotransmisor más importante es la acetilcolina. La acetilcolina tiene un efecto de disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, por lo tanto, su efecto es cronotrópico, ¿qué? Negativo. ¿Ya? ¿Qué hace la acetilcolina? ¿Sí? La acetilcolina en realidad lo que hace es disminuir la corriente fónica. O sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que esta pendiente de despolarización se haga más larga, entonces recién pueda producirse eso. Mira, o sea, ¿qué quiere decir? Va a tardar en llegar al umbral. Solo te estoy explicando, solo de forma explicante, o sea, esquemática. ¿Ya? Entonces el parasimpático va a hacer que esta corriente fónica tarde en llegar al umbral. Entonces lo que va a hacer es que se produzca una bradicardia. Entonces, el parasimpático produce ¿qué? Bradicardia, ¿ya? Y el simpático produce taquicardia. De ahí vienen las taquiarritmias, taquicardia, ¿ya? Ambos son arritmias, las bradi y las taqui son arritmias, ¿ya? Entonces, estos elementos son súper importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace con el parasimpático con la acetilcolina? Disminuye la corriente fónica. ¿Qué quiere decir? Es como si los canalitos se taparan. ¿Ya? O no serían muy permeables al sodio. Y segundo, que el potasio es el que más va a salir. Entonces hace que esta corriente sea más lenta. Entonces ahí está esa explicación. ¿Sí? El libro trata de explicarte esto, no lo hace claramente, me confunde al estudiante y no sabe a veces de dónde viene todo esto. ¿Ya? Y el libro mismo te dice, sí, lo que hace es permitir de que entre menos sodio, salga más potasio. Si escapa más potasio de la célula, ¿qué pasa con la célula? Pregúntame. Si escapa más potasio, pierde más positivos, la célula se mantiene, ¿qué? Negativa. O sea, intenta mantenerse a eso. ¿Ya? Hay un detalle importante, ya les he dicho, el simpático no solo afecta al sistema de conducción, también afecta ¿a quién? Al músculo cardíaco. Por lo tanto, aumenta la fuerza de contracción. En cambio, este solo afecta al sistema de conducción. ¿Sí? Si afecta al músculo cardíaco, entonces tiene además un efecto ¿qué? Inotrópico. ¿Qué es inotrópico? Positivo. Entonces, estimula la fuerza de contracción del corazón. El parasimpático no tiene nada que ver. El parasimpático, nada que ver. ¿Ya? Otro elemento que debes saber es que el simpático afecta al nodo sinusal. El simpático afecta al nodo sinusal, al nodo AB. En cambio, el parasimpático, de preferencia, solo al nodo sinusal, el parasimpático. Pero son detalles, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bien, ¿qué más tenemos que decirles? Creo que ahí están de los adrenogénicos y todas estas cosas, si no me equivoco, el libro, y si no, debe estar. Bien, vámonos al capítulo 11 de electrocardiograma. Si hay preguntas, hablen ahora. Dime. Esto no es como curiosidad, pero ¿qué pasa una persona antes de dormir? Perdón. Si una persona antes de dormir toma café, porque creo que es una... Ya, está bien. Te voy a explicar. La cafeína, ¿sí? No es en todos. Ojo con esto, no es en todos. Capítulo 11, ahorita te voy a explicar. No es en todos. ¿Sí? La cafeína tiene un efecto estimulante sobre el corazón. No solo el corazón, sobre las neuronas también. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Que en realidad la cafeína tiene un efecto sobre el sistema nervioso simpático, son neuronas, ya que aumentan la descarga de adrenalina un poquito y por eso es que mantiene. Y no solo es eso, sobre todo podemos hablar, si quieres, un día de la cafeína. En práctica, sí, es genial. Y podemos hablar incluso del efecto de las drogas. En este caso te voy a hablar de la cocaína. ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína también tiene un efecto muy fuerte sobre el simpático, por eso que la sobredosis de cocaína produce arritmias graves en el paciente y se muere por arritmias, porque ese efecto sobre el simpático hace que la gran descarga adrenérgica que se genera estimula el corazón a latir tan rápido que no se puede frenar. Y esa arritmia que se produce, el paciente pues, entra una arritmia grave donde se muere. ¿Qué pasa con la cafeína? Más o menos funciona similar. No hace efecto en todos. Por ejemplo, yo tomo café en la noche, que no debería. Se sugiere a los que son sensibles tomar café máximo hasta el mediodía. Nada más. Hasta las 12 del mediodía. ¿Ya? No más, si son sensibles. Pero hay gente que toma café hasta de noche y no le pasa nada. Yo tomo café cuando no duermo a las 11 o 10 de la noche. Estoy con sueño. No es en todos. Pero la cafeína es estimulante de las neuronas. ¿De qué neuronas? De todo tipo de neuronas, una de ellas del sistema nervioso simpático. Ella estimula un poquito mayor descarga de adrenalina, la misma cafeína hace eso porque es estimulante, estimula las neuronas y te mantiene despierto y puede producir arritmias. Alguna vez, yo sí tengo arritmias, ya les he comentado, alguna vez quizás me van a dar en clase, les voy a hacer tocar mi frecuencia cardíaca, mi impulso, claro, la frecuencia cardíaca sí se da. Y a veces es por el café que tomo en la mañana. Siempre me gusta el cafecito, el molino y todas esas cosas, yo quiero ser rico café, ¿no? ¿Ya? Pero es por la descarga simpática más que se genera en la mañana. Entonces, estoy dando clases, ya sabes que hay adrenalina por dentro, le aumentas el café, estimula más y entonces el corazón empieza a latir más rápido. ¿Qué pasa la cafeína? Estimula, nada más, estimula el mismo sistema, estimula las neuronas al simpático, estimula otras neuronas, pues te mantienes despierto, en algunas, en otros no. ¿Ya? Y va a depender mucho de la dosis de cafeína. ¿Qué más te podría decir? No sé. Dime, o si no sé si no estás satisfecha de tu respuesta. O medios por las partes, esa es la verdad, para responderte otra cosa. ¿Está bien? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Nada más? Bien, ya vamos a ir poco a poco. Entonces, la cafeína, la cocaína también estimula simpáticos. Ahora, podemos hablar de otras drogas, pero las otras drogas vamos a hablar cuando tengamos los capítulos. Sí, les voy a decir solo para empezar quizás el día, el año y de todo. No me consuman ninguna droga, dejando de lado quizás la cafeína, pues está bien. ¿Ya? No lo hagan, les vuelvo a decir, no lo hagan. Me digan lo que me digan algunos, incluso alguna vez me han contado, pero si la marihuana está oficializada en los que partes del mundo, que bueno, es bueno para la gente que lo necesita, para los enfermos. Ustedes no son enfermos, son gente joven, ¿sí? Y les voy a pasar en práctica qué efectos tiene la marihuana, últimos estudios del 2023 sobre el cerebro sano, cómo lo arruina, ¿ya? Y lo arruina realmente. Conozco médicos que consumen marihuana y así te vienen a atender. ¿Sí? Pero, ¿qué vas a pensar de una persona adicta? Porque es adicción. La adicción es enfermedad, o sea, es un médico enfermo, simple y llanamente. Fuera de broma, parece un chiste ahorita, ¿no? Pero tú confiarías en un adicto a cualquier cosa, incluso al que fuma. ¿Qué dice a veces el cardiólogo? No fume, o si no el cardiólogo te dice, no coma comida chatarra, todo, y el cardiólogo así de gordo, está fumando, así temblando. O sea, enseña con el ejemplo. Yo quiero ver un médico saludable, bien puesto. Yo quiero así verme como usted, doctor. Pues gorda, así, con su barba crecida, tejado. No, pues. Y es lo mismo en la mujer y en el varón. ¿Ya? El médico, si pregona salud, debe verse saludable. Si pregona higiene, debe verse higiénico. Si pregona todas esas cosas, debe verse como él lo que pregona. O sea, lo que él predica. Así que ustedes deben ser eso. Sí, por favor, es un poquito para... Sé que expande cada día las drogas y la marihuana está ahí. Mi hijo me cuenta, el otro igual, como sus amigos o como él ve, o cuando estaban en la U. Bueno, ejemplos. ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el electrocardiograma?
definición. Así tienes que empezar. No puedo empezar de otra manera. ¿Sí? El electrocardiograma es un registro en EKG, cuando te pregunten, puedo poner SG, no hay ningún problema, pero el EKG viene precisamente para distinguir, porque si le pones ECG, a veces puede ser ecocardiografía o puede ser otros estudios más, ¿sí? Entonces, para no confundir, le ponemos EKG. Ya, esto, si quieren un poquito de historia, porque es EKG, esto se escribe así en alemán. Y el alemán casi es el que maneja estas cosas, ¿sí? Se toma, se puede poner eso, pero es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Atender, te vuelvo a decir, en función al tiempo. Cuando te pregunten en el hospital al año, ¿qué es el electrocardiograma? Vas a responder así. No te vas a poner nervioso. Te estoy enseñando todos los secretos que a mí me han hecho pasar y te van a hacer pasar y no quiero que tú lo pases. Lo que pasa con muchos docentes es que no te enseñan esas cositas y saben que está en su cabeza, que sufran como yo sufrí. No les voy a dar eso. Que los trapeen como a mí me han trapeado. No pueden hacer eso. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando te pregunten, sí, es el registro gráfico de la actividad eléctrica. Solo es actividad eléctrica, nada más. No puedo ver otras cosas. No puedo ver cómo se contrae. La ecocardiografía sí te va a mostrar eso, pero aquí no. Este estudio es muy preciado. Aunque ya es la ecocardio que está entrando, ahora ya hay ecocardiógrafos, todas esas cosas que ya van a ver ustedes son los que van a manejar tecnología, aunque tienen miedo. Hasta los mismos pinches médicos modernos, que son modernos ahora, no tienen tienen estetoscopios los que ni siquiera se escucha nada bien, o sea, no se ausculta bien nada. Deberían tener, un buen médico debe tener unos buenos instrumentales médicos. Un buen estetoscopio, un buen otoscopio si eres médico internista, un buen electrocardiógrafo, ya si eres internista-cardiólogo, incluso los médicos de familia tienen electrocardiólogos, no necesitas ser cardiólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si eres bueno, necesitas buenos aparatos para hacer buenos diagnósticos. Un buen oxímetro, no cualquiera de 80 bolivianos, porque eso ni siquiera puedes confiar. ¿Ya? Entonces, esos son los detalles. Pero tener esas cosas no te hace buen médico. Porque a veces hay algunos que tienen súper buenos, tienen su estetoscopio cardiológico, pero no saben ni auscultar. Ojo, no es así. Prepárate para tener eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el EKG? El registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función al tiempo. Cuando hablo de un electrocardiograma, lo primero que debes saber, si alguien te preguntara, ¿para qué sirve un electrocardiograma? ¿Qué les responderías? Tu papá te va a preguntar, porque nuestros papás son orgullosos cuando estábamos estudiando medicina, especialmente de los que nunca no tienen en la familia médicos, y dicen, hijita está estudiando medicina, ya está en segundo año, viene su compadre, viene tu tío, ¡ay, mira hijita, este es el electro de tu tío, léemelo! Y vos pensás, no sabes nada. Nada, ¿no? O si no te traen los estudios de laboratorio, nada, naranjas, ni atrás ni adelante, ¿no? Eso es cierto. Entonces nuestros papás son orgullosos porque estamos estudiando medicina y creen que cuando estamos en segundo curso lo sabemos todas y no saben que todavía seguimos y nos falta mucho, ni aunque en quinto. ¿Ya? Pero te estoy dando esas armas para poder quizás que no cometas los errores que seguimos a veces y siguen cometiendo. Si alguien te pregunta, ¿para qué sirve tomar un electro? Porque puede decir, hija, hijo, a tu tío le han dicho que necesita un electro, ¿para qué sirve pues? Entonces, ¿tú qué le responderías? Si te das cuenta, las respuestas a esta pregunta, muchos médicos ni las saben responder. ¿Saben qué te dicen? Es para ver cómo está su corazón, si está enfermo o no. Esa es la peor estupidez que puede responder un médico. Peor un especialista. Así te digo, no es por malo. Con eso no les digo que subestimo o menosprecio a los médicos. Deberían prepararse. ¿Ya? Entonces, un electrocardiograma sirve para diagnosticar varias cosas. Y cuando te digan, ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Uno, para hacer diagnóstico del ritmo cardíaco. Claro, ¿qué te he dicho? ¿Sí?
¿Cómo es un corazón normalmente? ¿Tiene un ritmo? Un ritmo sinusal. Si no tiene ritmo sinusal, pues es arritmia. Entonces ya has diagnosticado el ritmo. Por eso entonces, solo diagnosticar el ritmo es mucho ya. Haces diagnóstico del ritmo. 2, un electrocardiograma, mira, no te podría decir para qué es, porque sirve para hacer diagnóstico de muchas cosas. Ya, yo puedo diagnosticar ritmos, bloqueos, entonces, para hacer diagnóstico de trastornos de conducción cardíaca. Trastornos de conducción cardíaca. ¿Cómo son esos trastornos de conducción? Aquí están los famosos ¿qué? Bloqueos. Listo. Bloqueo auriculoventricular, bloqueo de rama izquierda, de rama derecha, todo, bloqueo completo, no sé, todos los bloqueos. Ya, por eso se llama para diagnosticar trastornos de conducción. ¿Ya? ¿Para qué sirve un electrocardiograma? Para hacer diagnóstico del eje cardíaco. Yo puedo diagnosticar el eje cardíaco. Si el eje cardíaco no es normal, no es un corazón normal. Así de simple. Entonces, diagnosticamos el eje cardíaco. Por eso cuando alguien te diga, que ¿para qué sirve un electro? Vos responderle como un médico, no como mi hijo o un chiquito de 12 años o de 14 que te diga, es para ver si tu corazón está bien o mal. No es así, ya eres médico, en serio eres médico, debo yo confiar en vos. Y cuando yo te pregunto, ¿para qué sirve? Sirve. Y cuando te pregunten en el hospital, sí, sirve para muchas cosas, doctor. Siempre con soltura. No le tengas miedo al doctor mientras tú hables con respeto. ¿Sí? Y sin ser maleducado ni prepotente, sí, doctor, sirve para muchas cosas. Sirve para diagnosticar arritmos, sirve para diagnosticar trastornos de conducción, ejemplo, bloqueos, sirve para diagnosticar el eje cardíaco. Ahí, solo que le digas estas cosas y ahora este sí sabe. No va a dar nada. Para ver si fue. No, eso no es respuesta. Por eso te estoy enseñando estas cosas. ¿Sí? 3, 4. Sirve para hacer diagnóstico de trastornos, ¿sí? De circulación. Trastornos de circulación. En este caso están los infartos agudos del miocardio. Infartos agudos del miocardio. Sí, trastornos de circulación. En este caso los trastornos de circulación coronaria, ¿correcto? Trastornos de circulación. Sí, sirve para hacer diagnóstico, ¿sí? De algunas enfermedades. ¿Se puede hacer diagnóstico con el electrocardiograma de algunas enfermedades? Sí se puede. Por ejemplo, enfermedades como la hipertensión arterial, tú puedes hacer diagnóstico con el electro. Este sí tiene hipertensión, ya vas a ver. Sí, lógico, corroborando con la clínica, esto no es así de simple. Entonces, hasta aquí, mire, ya son 5 cosas para que sirva un electro. Puedes diagnosticar chakras con el electrocardiograma. Puedes diagnosticar chakras. ¿Sí? Entonces, diagnosticar ritmo, diagnosticas trastornos de conducción, diagnosticas eje. Algo me he olvidado antes que quizás esto, pero podemos seguir poniéndole abajo. Diagnosticas trastornos de la frecuencia cardíaca. Cuando hablo de la frecuencia cardíaca, aquí por ejemplo están las taquicardias y las bradicardias. Una cosa es tener taquiarritmias y bradiarritmias, y la otra está relacionada con trastornos del ritmo, si lo maneja esa taqui o bradi, el nodo sinusal, o no la maneja, por eso que pongo diferentes. Una cosa es tener taqui y bradi, pero que esas taqui y bradi la maneja el nodo sinusal, o si no, otros nodos. Por eso, aparte del trastorno del ritmo o el diagnóstico. Mira, 6 cosas hasta ahí ya. Aquí están algunas enfermedades. Seguimos. Voy a borrar esta partecita y aquí voy a poner 7. ¿Para qué sirve un electrocardiograma? Sirve para hacer diagnóstico, ¿ya? De trastornos de electrolitos. ¿Sí? Trastornos electrolitos. Aquí están, por ejemplo, las hiperpotasemias, hipopotasemias, hipercalcemias, hipocalcemias. Te ayuda a hacer ese diagnóstico. Te va a decir, sí, es una hipercalcemia, es una hipopotasemia. Hay que tratarlo. ¿Ya? El mismo electrocardiograma te ayuda a hacer diagnóstico, ¿sí? de lo que sería el crecimiento de cavidades. Aquí están las hipertrofias.
ya sea auriculares. Si te fijas, ¿para qué sirve un electrocardiograma? Para varias cosas, buscar varias cosas en el electro. No sé, no es solo ver. Cuando tú veas un electro, mete a tu cabeza que tienes que buscar estas cosas si hay o no hay. No es de que solo veas los garabatos que se ponen ahí. Tienes que ver, ¿sí? Y buscar estas cosas. Tienes que buscar cómo está el ritmo, si hay algún trastorno de producción, cómo está el eje, si hay un trastorno de circulación, si hay alguna enfermedad, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay algún trastorno electrolítico, no hidroelectrolítico, es electrolítico nomás, por eso pongo potasio y calcio, ¿ya? Si hay algún trastorno o hay algún crecimiento de cavidades, hipertrofias auriculares ventriculares, ¿sí? O sea, puedes ver la aurícula crecida, el ventrículo crecido, ¿ya? Me estoy olvidando de algo más, no sé, hay 9 o como 10 cosas más, pero sí no le aumentan, ¿sí? Y ahorita ya no se me viene a la cabeza más, pero es lo más importante. Entonces, ¿qué debes saber de cuando yo te pregunte qué es un electro? Es un registro gráfico de la actividad eléctrica en funcionalidad. ¿Por qué? Ya te voy a explicar, aunque ya lo he hecho hace rato un poquito. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Eso debes saber. Mira que sirve para ver cómo está la parte eléctrica. No, eso no es ya para vos. Eres médico. Debes responderme como médico, no como cualquier pinche. ¿Ya? Por eso estás aquí, estás pagando tanta plata para que sepas estas cosas. ¿Sí? Entonces sirve para hacer diagnósticos ritmos, todas estas cosas, siempre. Y quizás, si quieres tomarlo, aquí puedes hacer para ver diagnóstico de corazón sano. Puedes hacer diagnóstico de corazón sano. Sé que me estoy olvidando una o dos cositas más, pero es ya menos importante, poco a poco lo vamos a ver. Si hay preguntas, me dicen. Entonces, cuando te pregunte, ahí están estos elementos. En práctica yo te voy a dar todos estos elementos bien, nuevamente los voy a reforzar y todo eso. Cuando yo te digo y te hablo de un electrocardiograma, necesito que entiendas que en el electrocardiograma existen los siguientes componentes y está plasmado en un papel milimetrado. Pero antes de saber eso, lo que tienes que conocer es lo siguiente. Cuando te he dicho que el electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función al tiempo, entonces vamos a poner que en este eje de coordenadas es el Y y el X, ¿sí? Vamos a poner aquí la variable voltaje y aquí la variable ¿qué? Por eso dice en función al tiempo. Y aquí en el electro se van a distinguir las siguientes ondas y los siguientes elementos. Primero, existe una línea, así se llama, línea isoeléctrica. Sobre esa línea isoeléctrica hay ondas positivas y negativas. ¿Ya? Entonces, la línea isoeléctrica es esta, la línea 0, y de ahí, ya sé que estoy exagerando aquí, ahí sí se forman ondas positivas como la onda P, ¿sí? Línea isoeléctrica, ondas negativas como la onda Q, ondas positivas como la onda R, onda negativa como la onda S, onda positiva como la onda T. Ya, y ahí está la línea isoeléctrica. Sé que hay una onda más, es la onda U, que podemos ponerla aquí, así es. Mira, hay una onda U. Entonces, el electrocardiograma tiene los siguientes elementos, componentes. La onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U. Ahorita vamos a ver qué significa. Todo esto plasmado plasmado sobre una línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es esta línea. Esta es la línea que tienes que entender bien. Esa es la línea isoeléctrica. Entonces, hay ondas positivas y ondas ¿qué? Negativas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, la onda P, por ejemplo, ¿sí? La onda P, ¿sí? Representa la despolarización auricular. Tú ya sabes eso. Auricular. El complejo QRS corresponde a la despolarización ¿qué? Ventricular. Y la onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos. La onda U corresponde a la repolarización de los músculos papilares. Ya sabes qué es. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón que funciona bien. Por lo tanto, todo lo que está en el eje X es tiempo. Mira, hay un tiempo que dura la onda P,
hay un tiempo que dura el complejo QRS. Y si tiene la onda Q, cada uno. Hay un tiempo que dura la onda T, la onda U. Todo eso hay un tiempo. Y encima te he enseñado algunos intervalos. En el electro hay intervalos que los debes conocer. Y esos intervalos, por ejemplo, que ya has conocido, ¿qué intervalo de este? El intervalo PE. ¿Sí? No se dice PQ, por más de que termine la PQ. ¿Ya? Es PE siempre, por convención. Ahorita voy a hablar un poquito de algunos elementos más. ¿Sí? PE. El otro intervalo es el QRS. QRS. Por eso que implica a las personas. Y el otro intervalo que debes conocer obligadamente es el QT. Este también es otro intervalo súper importante, el QT. Tres intervalos. Intervalo PR, QRS y QT. ¿Ya? Un detalle importante a destacar. El que descubrió el electrocardiograma, aunque los estudios del corazón empezaron en el siglo XIX, en 1800, ¿sí? En el 1912 más o menos, en Eindhoven, ganador del premio Nobel por eso, por su estudio, Eindhoven es el que descubre y es el que plasma las bases para lo que es la electrocardiografía moderna. Todo lo que ha hecho este señor, te voy a enseñar. Y nada sería eso, sino se sigue haciendo lo mismo que él ha planteado y lo único que ha cambiado es las máquinas de electrocardiografía que se han reducido a elementos más pequeños. Pero los principios de Eindhoven son los mismos que han manejado los siguientes investigadores y todo eso. Así que Eindhoven, ganador del premio Nobel, como te digo, en 1912 más o menos, es porque él descubrió una forma de estudiar al corazón. Y todo lo que él ha hecho se siguen manejando y se siguen manejando sus derivaciones. Bien, entonces, ahí está el electrocardiograma con los elementos más importantes. Entonces, el PR dura X. ¿Cuánto duraba el PR? ¿Cuánto duraba? 0, con un promedio de 0,16 segundos. Con un mínimo de 0,12, con un máximo de 0,20, ya sabes. ¿Qué significa? El tiempo que tarda en que empieza la despolarización auricular hasta que empieza la despolarización ventricular. ¿Qué es el QRS? El QRS es el tiempo que tardan en despolarizarse los ventrículos. Este es de 0.06 hasta 0.1 segundo o 0.10. ¿Ya? Y el QT, ¿ya? El QT es el tiempo que tarda en despolarizarse y repolarizarse los ventrículos. El QT tiene un tiempo de duración de aproximadamente 0.35 segundos. Puede ser más o menos hasta 0.40, vamos a hablar después de eso. De 0.30 a 0.40 veces. ¿Ya? 0.35 promedio. Ese QT no puede estar ni largo ni corto. Por eso ahí, por ejemplo, vienen los síndromes de QT largo, ¿ya? O el QT corto, ¿sí? Cuando hay síndromes de QT largo o QT corto, predisponen a graves arritmias que incluso son mortales. ¿Ya? Y a veces en jóvenes se presenta que tienen predisposición genética. ¿Ya? Y ahí están las dorsales de Points, ya van a ver, pero eso tienes que saber. Por eso es la base para entender la patología. ¿Sí? Entonces ahí está la onda P. No he hablado todavía de que cuando mide la onda P, no te preocupes, eso es lo de menos. Ahorita primero es esto. ¿Ya? Lo que mide es mucho menos. ¿Cómo está plasmado un electrocardiograma? El electrocardiograma está plasmado con un papel milimetrado que la próxima clase les voy a dar y vamos a hablar de todos esos elementos, las derivaciones y vamos a terminar el capítulo 11 para entrar a lo que es la interpretación. Bien, si hay alguna pregunta, chao.